Vamos a ponernos de pie, por favor. Levántese de su asiento y vamos a hacer dos cosas. La primera, por favor, mire al que tiene izquierda, derecha y vea si tiene algo bonito y dígale: qué guapo anda hoy, hombre. Pero hágale ver que le luce algo. Muy bien, dígale: el domingo se mira bien bonito porque viene a la casa de Dios. Muy bien, excelente. Y si tiene a su esposa o a su esposo, dígale: mira, vos dame una papachada, si de todas maneras nos peleamos, pero siempre nos amamos, ¿verdad? Muy bien, así es que, pues sí, ese es el matrimonio, hermanos. El matrimonio es precisamente de solventar una serie de cosas que siempre van apareciendo. Y lo otro, quiero que hagamos unas declaraciones de fe. La Biblia dice que en nuestra boca tenemos el poder de la vida y de la muerte. Entonces hay veces hablando vamos a declarar que Dios está con nosotros. Si quieren levantar sus manos, díganlo casi gritando para que se los escuche su conciencia, su corazón y su subconsciente. Diga conmigo: en mi boca tengo el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza. Yo no soy lo que digo que soy. Yo soy lo que mi Dios dice que soy. Yo no tengo lo que digo que tengo. Yo tengo lo que mi Dios me ha dado. Yo no estoy en el lugar donde digo que estoy. Estoy en el lugar donde Dios me tiene. Estoy maravillosamente bien. Nunca he amanecido tan bien como hoy. Amén. Salude a los hermanos que tiene a la par. Evangelio de Lucas, en el capítulo número 1, versículo 5. Capítulo 19, versículo 1 en adelante. ¿Lo tienen, santos? Es una historia muy conocida, pero vamos a sacar una verdad que está en el versículo 5, la cual quiero predicar esta mañana. Dice la palabra del Señor: en aquellos días, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño en estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Esta es palabra de Dios, hermanos. Que el Señor nos hable. Tomen su asiento, por favor. Bájale un poquito. Muy bien. Un poco más. Bájale. Muy bien. Zaqueo se sube al árbol sicómoro. Jesús lo mira a los ojos y le dice en el versículo 5: Zaqueo, date prisa, desciende, porque el versículo número 5 dice: porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. El mensaje que quiero trabajar con ustedes o que quiero enseñarles esta mañana es precisamente el hecho de que Jesús quiere quedarse en tu casa. ¿Vieron eso, hermanos? Jesús quiere quedarse en tu casa. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 20: he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, dice el Señor. Ciertamente, queridos hermanos, este versículo es maravilloso,
Yo encontré otras versiones de la Biblia que quisiera compartirlas. Por ejemplo, la versión Dios habla hoy, que es una versión latinoamericana, dice lo siguiente: cuando Jesús pasaba por ahí, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida. Y miren la expresión: porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Hoy cámbiele la palabra a Zaqueo y póngale su nombre, y el Señor le dice: baja enseguida de la nube que andás, porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Y cuando el Señor se queda en la casa de uno, las cosas empiezan a cambiar, hermanos. El otro día había una gran tempestad en el lago de Galilea y de repente los discípulos pensaban que se iba a hundir, pero tenían al maestro que estaba en la barca. Lo despertaron y él increpó al viento y lo calmó de inmediato. Si Jesús, si el Señor, si nuestro amado Salvador está en nuestra casa, ténganlo por seguro que aunque soplen los vientos y venga la tormenta, lo único que tenemos que hacer es decirle: Señor, no importa la tormenta, si tú estás en mi casa, voy a salir adelante. ¿Oyeron eso, santos? Este mismo versículo, en la Nueva Versión Internacional, que es la Biblia del Nuevo Milenio, traducida por 20 biblistas latinoamericanos, dice lo siguiente: llegando Jesús en ese lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Miren la expresión, hermano. La Reina Valeria dice: es necesario que pose yo en tu casa. La Dios habla hoy es: porque hoy quiero quedarme en tu casa. La NBI dice: tengo que quedarme en tu casa. Y la Biblia de las Américas traduce este versículo: cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Damas y caballeros, el mensaje de hoy se llama: Jesús quiere quedarse en su casa. Digan conmigo: Jesús quiere quedarse en mi casa. Santos, cuando Dios está en una casa y esa familia ahora unida, ténganlo por seguro que permanecerá unida. La semana pasada, a esta misma hora, les enseñé un mensaje en el libro de Nehemías de que es necesario pelear por nuestra familia, pelear por la familia, defender la familia por sobre todas las cosas. Y una de las formas de pelear por nuestras familias es precisamente invitar a Jesús que se quede en nuestra casa. Para encontrarse con Jesús y que la salvación llegue a nuestra casa, Zaqueo como que nos indica el camino, nos da un mapa y un GPS para poder ir por ese camino e invitar a Jesús a que se venga a su casa. Porque si seguimos leyendo el pasaje, queridos hermanos, dice el versículo número 6 que Zaqueo lo recibió gozoso. Al ver esto murmuraban algunos, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: heme aquí, si la mitad de mis bienes lo doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido la salvación también para nuestra casa, hermanos. Y el versículo 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar ¿a quiénes? A los que se ha perdido. Alguien me dijo un día: mire, ya no voy a su iglesia porque en esa iglesia son un atajo de pecadores y gente hipócrita. Tiene razón, hermanos, porque este es un hospital del alma. Aquí estamos gente en proceso de recuperación, pero tenemos la gran ventaja que hemos aceptado que la salvación ha venido hacia nosotros. Si usted busca una iglesia perfecta, no la va a encontrar. Y lo más seguro es que usted es imperfecto porque está buscando una iglesia perfecta. La salvación ha venido a esta casa porque el Señor ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. El médico no llega sino para el que está enfermo. Y santos, nosotros estamos acá en un proceso de regeneración. Y el hecho de que estemos acá, ese es un buen indicio de que queremos caminar en la senda que Dios tiene para nosotros. ¿Cuál es entonces el camino que nos indica Zaqueo para que Jesús se quede en nuestra casa y la salvación llegue? ¿Cuál es ese mapa? Aquí les voy a mostrar entonces el GPS.
El GPS es el que nos va a ubicar y nos va a dar la dirección para poder llegar hasta Jesús y que Él se quede en nuestra casa y las cosas van a cambiar. Y fíjense que cambian las cosas. Quiero contarles una experiencia. Cuando yo recién me convertí en Estados Unidos, recibí al Señor como mi Salvador personal en San Francisco, California. Yo vivía en esa área, en el área de la bahía. Y una mañana de día domingo andaba haciendo ejercicio por un parque, ahí cerca de la Mission Street, en San Francisco, y estaban unas mujeres y unos hombres repartiendo café y unos sándwiches a los indigentes que andaban por ahí. A mí me llamó la atención, pero yo estaba haciendo ejercicio igual que otras personas. Entonces de repente una pareja me llamó y me dice, oiga, ¿no quiere tomarse un cafecito? Y yo le dije, no, es que ando ahorita corriendo, agua no tienen. ¿Cómo no? Y sacaron una botellita de agua y me la dieron. Y me evangelizaron. Y me dieron un tratado y me invitaron a una iglesia, la iglesia bautista de San Francisco. Y queridos hermanos, yo no fui. Pero de repente, como al mes quizás, había dejado el tratado en mi mesa de noche. Y yo me sentía solo, vagando taciturno por las calles de San Francisco en busca de amigos. Vivía un desierto de la vida porque me había salido de un seminario católico, pensaba que ya no había esperanza y no quería saber mucho de Dios. Y entonces, hermanos, yo no sé, pero algo ese domingo me invitó y fui a la reunión que tenían, que era a las 5 de la tarde. Entonces me arreglé, me bañé, me cambié, agarré mi carro y me fui a buscar la dirección. Efectivamente llego y esa muchacha que me había entregado el tratado me salió a buscar. Cuando yo iba entrando se alegró y me dio una gran sonrisa. Bienvenido, me dijo. ¿De qué país es usted? Yo soy del Salvador. Aquí hay algunos salvadoreños, yo soy mexicana. Yo nací en un lugar que se llama Durango, pero me vine ya hace años y aquí estoy, bienvenido. Y así comienza la historia de salvación de su pastor que esta hora les está predicando. Con el llamado de Dios me vine para El Salvador a estudiar, pero ¿saben una de las primeras cosas que hice? Estaba estudiando el primer año de teología. Llevaba materias básicas como el Pentateuco, libros históricos y esas cosas, doctrinas bíblicas. Y entonces se me ocurrió la mejor manera de poder evangelizar a mi familia. Yo vivía con mis suegros, mi esposa y mis suegros. Era precisamente abrir una reunión familiar. Y queridos hermanos, los días sábados a las 5 de la tarde, con un compañero que se llama Oscar, todos los sábados durante varios años, siempre vinimos a predicar ahí. Yo era el anfitrión de la reunión familiar y Oscar era el que predicaba. Compartía la palabra, después comíamos unas pupusas o cualquier cosa y esa reunión fue creciendo. En esa casa fue de bendición porque allí conoció al Señor mis suegros, ahí conocieron al Señor mis cuñados, ahí conocieron al Señor varias personas. O sea, la salvación había llegado a esa casa, queridos hermanos. ¿Me están oyendo? Ahora, cuando Jesús llega a un lugar, las cosas cambian. De repente, si vivía sin esperanza, tiene esperanza. Si vivía triste, de repente conoce al que ha venido a darle vida. Si vivía sin rumbo y sin dirección, la palabra y Jesús mismo le indica luz y dirección. Si usted no tenía rumbo, cuando tenga a Jesús en su casa, las cosas van a cambiar. La vida que tiene a Jesús no vuelve a ser igual, hermanos. Dije, la vida que conoce al Señor no vuelve a ser igual. Así es. Entonces, ¿cuál es el camino? En el versículo 1 está lo primero que hay que hacer. Dice que Jesús entró a Jericó e iba pasando por la ciudad. Y ahí aprovecha la oportunidad. Santos, aproveche la oportunidad. Jesús iba pasando por Jericó. Zaqueo había escuchado mucho de él. Sabía que el otro día habías resucitado al hijo de la viuda de Naín. Él llegó a cobrarle los impuestos a la viuda muchas veces. Y entonces salió el muchacho y le dice, no tenemos dinero para pagarle porque mi mamá está muy enferma. Regreso la otra semana. Un día llegó a cobrar los impuestos, salió un muchacho, salió la viuda y hermanos, de repente el niño estaba pero totalmente normal. Queridos hermanos, y le contaron la historia a Zaqueo, un hombre pequeño con su carterón ahí para cobrar los impuestos. Y entonces le dicen, ¿y qué pasó? Jesús vino por Naín y de repente íbamos a enterrar a mi hijo.
Pero él paró el féretro y de repente algo sucedió. Mi hijo resucitó. Y Zaqueo guardaba esa historia. El otro día había escuchado que un ciego que pedía limosnas ahí mismo en la ciudad donde vivía él, se llamaba Bartimeo. De repente el hombre era muy productivo, andaba caminando, glorificando a Dios y trabajando. Y le dijo: Señor Zaqueo, yo quiero pagarle mis impuestos porque ya no pido limosna. Bartimeo, ¿y que no eras tú el que te sentabas a mendigar acá? Sí, pero el otro día entró Jesús y yo le dije: Hijo de David, ten misericordia de mí. Él se me acercó y me dijo: ¿qué quieres? Y yo le dije que reciba la vista. Inmediatamente me tocó y recibí la vista. ¡Qué tremendo! A la otra le resucitó un muerto y a este le dio la vista. Y entonces Zaqueo estaba muy entusiasmado, quería conocer a Jesús. Se corre la bola de que Jesús iba a entrar a Jericó. Y entonces Zaqueo dijo: hoy es el día, hoy tengo que verlo. Pero obviamente era muy pequeño de estatura, solo iba a ver las espaldas de los demás. Entonces decidió subirse a un árbol. La Biblia dice hasta el nombre, era un sicómoro. Se sube: quiero ver a este hombre, yo soy un poco interesado, quiero saber qué es lo que pasa. Y entonces iba Jesús caminando con cientos de gente y dice que subió a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por ahí. Jesús se le quedó viendo y le dijo: Zaqueo, date prisa, hoy es necesario que yo me quede en tu casa, que pose en tu casa. Y desde ese día la vida de Zaqueo le cambió. Pero ¿saben qué fue lo primero que hizo para que Jesús llegara a su casa? Aprovechar la oportunidad. Queridos hermanos, aproveche la oportunidad cuando el Señor pasa por su casa. Jesús está pasando ahora por acá. Él no está en Naín, Él no está en Jericó, Él no está en Israel, Él no está en el Vaticano. Jesús está caminando ahora por aquí, por nosotros. Aproveche la oportunidad, encuéntrese con Él. Y si usted se encuentra con Él, su vida va a cambiar. Su vida va a cambiar. Los muertos tendrán vida. Los enfermos son sanados, los paralíticos empiezan a caminar, los pecadores son perdonados. Jesús está en este lugar, santos. Él ha dicho: donde dos o tres se reúnen en mi nombre, aquí estoy yo en medio de ustedes. Aquí está el Señor para obrar milagros, liberaciones, sanidades, para progresar la vida de las personas. Hoy está entre nosotros el Señor, hermanos. Aproveche esa oportunidad, encuéntrese con Él. Segundo, para que Jesús llegue a su casa, debe de ser humilde y renunciar muchas veces a su posición. Porque mire cómo era Zaqueo. Versículo 2. Sucedió que un varón llamado Zaqueo, el hecho de que mencionen el nombre de él ya es importante, hermanos. No dicen un hombre se acercó a un cobrador de impuestos. No, le dicen el nombre. Cuando dicen el nombre en la Biblia es importante. José de Arimatea, Herodes, Poncio Pilato. Era importante, tenía recursos. Dice su nombre llamado Zaqueo. Era jefe de los publicanos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Zaqueo compraba ciertas áreas a Roma para él cobrar los impuestos y luego mandar los impuestos a Roma y él quedarse con una gran parte. Y eso obviamente era rico. Él era como el ministro de Hacienda de todo ese lugar, el que recaudaba el IVA, todos los impuestos. Y era malo, desgraciado, le ponía más impuestos a la gente. Y obviamente era rico, ¿verdad? Porque pues tenía todos los impuestos que cobraba delegado por Roma. Ese era un publicano, era muy odiado, lo consideraban pecadores, lo consideraban traidores del pueblo de Israel. Sin embargo, queridos hermanos, ahí está el hombre que aún a pesar de ser don Zaqueo, a pesar de ser jefe de los publicanos, el ministro de Hacienda, a pesar de tener mucho dinero, él renuncia a su posición para poder encontrarse con el Señor. Miren, hermanos, realmente cuando Jesús dijo aquella expresión, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, que un rico se salve. Yo creo que Jesús estaba pensando en que hay mucha gente que las riquezas precisamente lo detienen, o los bienes materiales. Santos, hay gente que está, ¿cómo te diría?, su vida completa y piensan que ya no necesitan de Dios. Pero queridos hermanos, saben, hay gente tan, pero tan paupérrima, pobre y desgraciada, que lo único que les sobra es dinero. ¿Por qué? Porque tienen un Mercedes-Benz, una camioneta Volvo, tienen una camioneta Mercedes, un Ferrari, hoy que está de moda. Entonces, tienen, ¿cómo se llama?,
qué sé yo, un buen carro, viven en la montaña, tienen hasta sala de cine en la casa, tienen piscina y todo lo demás, tienen gente que trabaje con ellos, tienen influencia, tienen recursos, sus cuentas tienen varios millones de dólares, tienen seguridad, tienen influencia. Pero en el fondo, no importa quién sea, tienen un corazón y ese corazón está, pero muchas veces bien hambriento y jodido de Dios. Se lo digo porque yo conozco gente así, hermanos. Gente que tiene que pasar por divorcios, que tiene que emborracharse para dormirse porque no puede conciliar el sueño. Y tienen rancho en la playa y tienen rancho en la montaña. Y tienen casa aquí, casa en Miami. Y tienen casa en, qué sé yo, en cualquier otro lado. Y tienen, qué sé yo, aviones. Pero hay gente que tiene que recurrir a la heroína, a la cocaína, tiene que recurrir a drogas para poder saciar su corazón. Queridos hermanos, muchas veces necesitamos renunciar a nuestra posición, porque nosotros debemos entender que todo lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado, santos. No somos dueños de nada, somos administradores. Él, Dios, es el dueño de todo. Nosotros solo somos dueños de nuestra vida, que tiene la decisión para poder decidir a Cristo, para recibir a Cristo. ¿Oyeron eso, santos? O sea, es tremendo, pero no deje que las cosas materiales se opongan. ¿Y por qué no va a la iglesia? Ay, que tengo que cuidar la tienda, si la cierro no gano. En el infierno no va a tener tienda para cuidar. ¿Y por qué no va a la iglesia? Es que tengo que plancharle la ropa a mis niños y a mi esposo, no me queda tiempo. Allá va a estar el diablo planchándole la ropa en el infierno, hermanos. Es que no tengo que cuidar la casa, por eso no puedo ir. ¿Cuánta gente, hermanos, por sus posiciones no viene al evangelio? Quiero decirle algo y quiero decírselo, pero con el mayor énfasis. Quizás este mensaje vaya sobre todo a televidentes que me miran en la montaña, en este canal de televisión, o que me están viendo en el hotel. Tú que tienes influencia, tú que tienes poder, que tienes dinero, que tienes recursos, qué bueno. Pero ¿sabes qué? Todo eso se termina. Necesitas recibir a Cristo y solamente en la palabra de Dios hay esperanza. Este libro santo lo hace vivir a uno una vida diferente. Necesitas ser humilde y entregarle tu vida y tu corazón al Señor. Amén, 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 amén. O sea, renuncia a su posición. Hay gente tan bayunca que dice, no, es que yo no voy a la iglesia porque el cristianismo es para gente pobre, es las masas pobres. Pobre tu abuela, hermano. O sea, estás más pobre vos que saber qué cosa, hermano. O sea, hay gente pero tan desgraciada con un montón de cosas. No tiene paz, no puede dormir. Su vida es un infierno, es un caos. Viven en zozobra, en ansiedad, en depresión. No tienen rumbo ni dirección. Pero aquí en la palabra hay rumbo y dirección. Jesús es el camino. Jesús es la vida para los que no tienen vida. Jesús es el camino para los que andan buscando dirección en su vida. Jesús es la alternativa a los problemas del hombre. Jesús le da al hombre vida y vida plena. Él es la salvación. Él es el Mesías. Él es el Salvador, santos. Amén, amén, amén. Quiero ponerles dos ejemplos de estos. El primero es el ejemplo de esta gente en Estados Unidos. Es increíble estar con esa gente, hermanos. Yo me fijé los carros que llevaban. Algunos volaron desde diferentes ciudades de Estados Unidos. ¡Wow! ¡Qué camionetas! Y gente muy fina, americanos, dueños de hoteles, jueces. Sin embargo, hombres temerosos de Dios, porque saben, hermanos, que ellos han hecho tesoros en el cielo. ¿Y sabe por qué van ahí? Porque invierten en el ministerio. Invierten cada uno de ellos miles de dólares para poder mantener un ministerio como este, para mantener un ministerio tan grande. Y me dicen, mira, pastor, decirle a los hermanos allá en el TAI, allá en El Salvador, que oren por nosotros. Que oren por los pueblos no alcanzados como África. Que oren donde hay persecución. Pero ellos siendo poderosos en la tierra, viviendo en el país más poderoso del mundo hasta ahora, teniendo recursos, teniendo uno de ellos hasta su propio jet tiene. Y me dice, mira, es posible que El Salvador que yo vaya. Y yo le dije, Bruce viene en abril. Pues nos vamos a poner de acuerdo con Bruce para poder recibirlos aquí en el aeropuerto de Ilopango para que vengan con su propio jet. Imagínense ustedes. ¿Qué te quiero decir? Pero hay gente que tiene tantas cosas
pero también tienen lo más grande, que tienen al Señor como su Salvador personal. Tienen esperanza, tienen vida. Ellos han llegado a entender, hermanos, que esa es la vida. Y para muchos de ustedes, quizá ahora lo único que les queda y lo último que les queda es el Señor. Si no tienen al Señor, van a agarrar una pistola y se van a matar, se van a ir a un precipicio, se van a morir en vida. Necesitan bajarse un poco, hermanos. Están oyendo, y ser humildes, porque el que se humilla será exaltado. Y el otro ejemplo, quizá no es así de dinero. Yo realmente soy amigo de uno de los candidatos que están compitiendo, pero en el fondo este es un hombre pobre, humilde, de bajo perfil. Pero ¿sabe qué me ha dicho en las veces que he estado reunido con él? Pastor, yo realmente necesito de Dios. Estoy leyendo la Biblia que usted me ha dado. Me he leído todo lo de los primeros libros. En la noche leo y leo. Hay veces no logro entender cómo Israel hace unas guerras y quiere someter a todos los que están ahí en la tierra prometida. Esa visión es imperialista, a mí no me gusta, pero no la logro entender. Interesante su criterio, ¿verdad? Interesante. Pero mire, pastor, sabe que desde que he empezado a leer la palabra de Dios, yo he tenido una gran paz en mi corazón. He tenido una gran paz en mi corazón. Como necesitan nuestros gobernantes. Y no se extrañen, hermanos, que los pastores de repente puedan ser consejeros o puedan ser, ustedes no saben si El Salvador de repente esa gente se pueda convertir. Billy Graham, el gran Billy Graham, evangelizó a Kennedy, a Reagan, a Bush, se ha reunido con ¿cómo se llama? Con Obama, los diferentes presidentes. Todo el mundo me dice, mira, no se mete en política. Si yo no me meto en política, nunca he pertenecido a un partido político. Es más, la Constitución de la República no me lo permite, artículo 82. Pero eso no significa que uno no evangelice a esa gente. Esa gente necesita, igual que nosotros, de Dios, hermanos. O sea, necesitamos entender esa visión. Ahora, él tuvo que renunciar a su posición. Evitó cualquier complejo, ¿verdad? Primero, para acercarse a Jesús, tienes que vencer la inferioridad. Zaqueo se sentía así chiquito, quizás menos, ¿verdad?, que los demás. Pero él superó y dijo, me voy a subir a un árbol. Segundo, quizás en la superioridad, que era jefe de los publicanos y rico. Y también tenía que vencer la culpabilidad, porque era un pecador, era un publicano. Entonces Zaqueo vence el complejo de inferioridad, el de superioridad y el complejo de culpabilidad para acercarse a Dios. Si tú te quieres acercar a Dios, deja los complejos, ya sea de inferioridad, de superioridad, o si te sientes culpable, yo quiero decirte que el Señor ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí hay padres de familia del colegio. Vienen algo obligados, yo lo sé. Pero sepan algo, que el Señor ha venido a buscarles a ustedes. El Señor ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. La mejor decisión que puede tomar en su vida es entregarle su vida a Jesucristo. Versículo 4. Entonces llevamos dos caminos para llegar a que Jesús se quede en la casa. Uno, aproveche la oportunidad. Dos, renuncia a su posición. Y tres, versículo 3, por favor. Dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía. ¿A causa de qué dice? A causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Santos, hay que vencer los obstáculos para recibir al Señor. Para que Él se quede en su casa, pensan los obstáculos. El diablo es un experto para ponerle obstáculos para que no se quede Jesús en su casa. Le va a poner obstáculos de toda índole. Le voy a decir cuál fue el obstáculo que a mí me puso. Yo decía, yo soy católico, apostólico y romano. A mí me gusta el olor a santo. Me gustan las catedrales. Y claro, cuando yo dije, me presentaron a Jesús, yo me sentía casi un traidor. Cuando yo le dije a mi mamá, una mujer rezadora que lleva el Santísimo a todos lados, que hace las posadas, que hace en el mes de mayo y que canta salve, salve, cantaba María. Con mucho respeto lo digo, ¿verdad? Es una mujer muy católica, de blanco todo el mes de mayo. O sea, es una cosa tremenda. Y vengo yo y le dije, mire mamá, yo he conocido a Jesús como mi Señor y Salvador. Yo quiero presentárselo a usted porque yo la amo tanto que quiero que vaya para el cielo. Quiero que reciba a Jesús. Mire, aquí dice Romanos que hay que confesar con su boca. Y ella me dijo, mira hijo mío, vos seguís siendo hijo mío. Si vos te has torcido,
por esos caminos de las sectas, está bien. Ya tenés criterio, yo te eduqué y yo no puedo hacer ya nada con vos. Pero te voy a decir algo, si querés seguir viniendo a esta casa y querés que yo siga a tu mamá, nunca me hables de irme a una secta fundada por hombres. ¿Quién fundó tu iglesia? Toby. ¿Quién fundó la LIN? Sergio Solórzano. ¿Quién fundó el TAD? Carlos Rivas. Y mi iglesia fue fundada por Cristo, que le dijo a Pedro, tú eres Pedro, y sobre Pedro edificaré mi iglesia. Imagínate las convicciones de la viejita. Lo mismo dicen, ¿verdad? Lo mismo. Pero me dijo, mira, no quiero saber nada. Hermano, pero gracias al Señor, han pasado los años, ella ha visto que soy un pastor, que le estamos ayudando a mucha gente, ha visto que Dios nos ha utilizado. En varias oportunidades ha estado acá. Y quiero decirles que aún ella ahí en la iglesia católica, pero ella ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Ella lo ha recibido. Y miren, no nos pongamos así tan religiosos, ¿verdad? Mira, mamá, si usted ha recibido a Cristo, queme la Virgen, quiébrela y los rosarios y todos los santos y véngase. No, hombre, que hay veces, qué sé yo, poco a poco será. ¿Me entienden ustedes? Entonces, ¿qué quiero decirte? La multitud, todo el mundo me criticaba. Hermanos, mis amigos católicos, sacerdotes, me mandaban correos y me decían, ahí viene el evangélico, aleluya. Se burlaban de mí. Pero claro, si yo le hubiese hecho caso a mi mamá, a mi familia, a los sacerdotes amigos, a exseminaristas, a todos los del grupo Renuevo Juvenil Cristiano, a las monjas amigas mías, las del Carmelo, que eran amigas mías, me ayudaban económicamente, yo no a esta mañana le haría falta a este pastor. Si Zaqueo le hubiese hecho caso a la gente, a la multitud, no, él no le hizo caso, venció los obstáculos. ¿Y cómo lo hizo? Dice que el versículo número 4, corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle. Venza los obstáculos. Miren, sean radicales, hermanos. ¿Cuántos de ustedes quizá un día dijeron, yo me voy a ir a meter a esa iglesia? Y no le dijeron a nadie, se vinieron a sentar acá y su vida ha cambiado. Es más, algunos de ustedes que yo ni siquiera los conozco, yo sé que ustedes decidieron venir ahora. Quiero decirles algo, no es por casualidad que están aquí, porque Dios no es un Dios de casualidades ni de contingencia. Están acá porque hoy va a llegar la salvación a su vida, hoy va a llegar la salvación a su casa. Han vencido los obstáculos para estar con el Señor. Aleluya. Venza los obstáculos. El venir a la iglesia. Miren, hermanos, el diablo es experto para poner obstáculos. Y sabe que hay veces nos utiliza a nosotros los mismos cristianos para ponerle obstáculos. Es increíble. Por eso no debemos hablar de los otros hermanos. Mire, y usted ya se dio cuenta que el hermanito aquel fulano es así, 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 y la mujer que tiene no es de él porque se ha casado ya varias veces. Cállese, hermano, hombre. Cállese. ¿Qué importa? ¿Por qué no evangeliza a la gente en vez de andar chambreando? ¿Por qué no? No sé. O, por ejemplo, hay algunos de ustedes que defienden más un partido político que el evangelio. Como que un partido político es eterno, hermanos. Algunos de ustedes hacen más publicidad y más propaganda de un partido que del Señor. Y santos, los partidos políticos son efímeros, se terminarán, pero Jesús permanecerá por la eternidad. Ténganlo claro eso. Aleluya. Hoy es el momento de hacer un alto y colocar los ojos al cielo. Hoy te invito a que entregues tu vida a Jesucristo. Él te ayudará a marcar la diferencia, pero ante todo, a vivir la eternidad con Él. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, te pido que entres en mi vida y cambia todo lo que he sido. Hazme una persona nueva y diferente. Perdona todos mis pecados. Confieso que tú eres mi Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Gracias por compartir un tiempo de edificación con el pastor Carlos Rivas en su programa El Poder de la Palabra.
dedicado a transmitir principios bíblicos y devolver los valores morales de Dios a nuestra sociedad. Si desea una copia del programa de hoy en audio o video, solicítelo por teléfono al 2233 7777, haciendo referencia al número que aparece en el desarrollo de esta conferencia.